ahora nos dieron estas herramientas. Yo creo que sí es importante las dos cosas, es decir, el qué digo y el cómo lo digo. Es decir, Claro, tu claro, claro, claro. tu mensaje tiene que tener algo de valor, algo que a la gente le Ujú. haga reflexionar, algo que en la cabeza te haga clic, ¿no? Entonces, tienes que mirar muy bien el contenido. No solo es importante la forma, pero las dos cosas tienen que ir conectadas. Tienes que generar un buen contenido y saber comunicarlo de modo acertado para que la gente efectivamente esté pendiente, lo entienda y sucedan cosas. Si no, lo contrario es hablar. Entonces, aquí tenemos estos dos ámbitos que nosotros trabajamos siempre en la comunicación con quien nos toque, ¿no? ¿Qué vas a decir y cómo lo vas a decir? Y hay que trabajar esas dos cosas. Pero fíjate, Nuria, todo esto que ahora mismo estamos hablando de la comunicación digital y que es cierta porque eliminamos determinados elementos comunicativos que son tremendamente importantes, lo vemos también en lo físico, en lo físico. Tú imagínate una ponencia de un conferenciante que sube al estrado y se mete detrás ¿cómo se llama? De Eso su atril. atril, ¿no? De su atril, ¿no? Entonces saca el texto, pone allí el texto y dicta la conferencia, ¿vale? ¿Qué está sucediendo ahí? Primero, no hay mirada porque la mirada la tiene puesta en los papeles, entonces es verdad que de repente los levanta, pero en ocasiones no. Segundo, no hay movimiento a las manos, o sea, la mitad del cuerpo lo tienes tapado por parte del atril, o sea que estás ocultando elementos que comunicativamente tienen muchísima importancia. Y lo tercero, no hay movimiento. La persona está allí quieta y puede estar quieta una hora. Entonces, cuando Ujú. tú estás moviéndote por el escenario, sin demasiada velocidad, evidentemente, pero sí, la gente está pendiente de ti, la gente está distraída. Y aquí, que tú estás hablando en un estrado en público, por tu manera de hacerlo, has capado totalmente la comunicación. Has limitado la mirada, has cercenado totalmente las manos y has cercenado totalmente el movimiento. Entonces, una conferencia de este estilo es un verdadero coñazo. Absolutamente. Y si a eso le Y lo haces añades, físico, ¿eh? sí, 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 y si a eso le Ah, añades que leer el guión tal y como están escritos los papeles, en lugar de ir contándolo para darle matices a la entonación y la velocidad y todo lo que hemos estado hablando, ya terminas de matar a la gente, que se convierte en una tortura escucharlo y estar allí. exacto. Y ahí no hay la excusa del formato digital, porque aquí Mm, sí mm. puedo decirlo, es que el formato digital no me permite otra cosa. Ahí lo que hay es un verdadero desconocimiento de lo que es comunicar. Tú has venido aquí a soltar un rollo, pero no has sido capaz de ser consciente de los elementos comunicativos que convierten eso en atractivo para la gente y como no eres consciente no lo estás gestionando. Y a lo mejor tu mensaje es brutal. Tú puedes ser un experto, un divulgador científico tremendo en determinado ámbito, pero lo estás haciendo de un modo tan mal que eso no tiene ningún impacto ni ningún calado en la gente. Entonces, es una clara evidencia de que ahí esa persona no diferencia el hablar del comunicar. Se cree que lo importante es el mensaje y ya está. Y es un fracaso. Lo mismo se podría decir físicamente en las clases, en la enseñanza. Un Sí, profesor, que todos hemos totalmente, conocido, claro. profesores con el movimiento, con la expresión, con la forma de contar la asignatura, crean un interés que te mantienen en vilo, que te gusta, que te llega, y profesores plomo que eran insoportables. Si también en la enseñanza se aplicaran y se incorporaran todos estos elementos que hacen una comunicación más efectiva, pues la enseñanza y la educación, el aprendizaje sería mucho más eficaz, mucho más efectivo. Totalmente de acuerdo, es otro ejemplo igual de claro que el otro, ¿no? Y vuelvo a decir lo de Mm. antes, es que nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a comunicar. Y hay gente que nunca hace esa transición, entonces gasta toda su vida hablando, ¿sí? Porque el hecho de comunicar ya es un hecho, primero, voluntario, ya que no te lo enseñan, tienes que detectarlo tú, tienes que detectar que lo que haces no es lo correcto y luego tienes que aplicarte a corregirlo. Entonces, hay muchísimos profesionales en todos los ámbitos que no lo hacen y ya está, y punto. Y fíjate, otro sitio donde esto pasa muchísimo, en el entorno en el que estamos metidos nosotros lo vemos cotidianamente, ¿no? Es, por ejemplo, en las startups que están buscando financiación, ¿no? Entonces tienen que contar su proyecto a los inversores y luego no son capaces de convencerles y muchas veces no es porque tu proyecto no valga, sino simplemente porque no sabes comunicarlo y el que está al otro Ujú. lado no capta la esencia, no le gusta, desconectó, etcétera, y tú te estás jugando ahí
fuertes rondas de inversión. Igual estás jugando 200.000, hasta $1 millón o cantidades superiores, ¿no? Y las ganas o las pierdes en tu comunicación. Eso pasa mucho, anda que no se cae en negociaciones, no porque efectivamente el producto o la idea sea mala, sino porque no ha sabido comunicarlo. Y por lo Exacto, tanto que es el lo otro que perciba el valor de invertir en ese proyecto. Exacto, es lo que antes le llamamos la capacidad persuasiva. Es que Ujú, la comunicación tiene capacidad de persuadir, tiene capacidad de convencer, ¿no? Entonces, si tú no haces una buena comunicación, esa persuasión que pretendes hacerle a un inversor no la estás logrando. O un profesor, esa capacidad de que los niños integren determinado conocimiento, que es persuadirles para que voluntariamente metan cosas en su cabeza, tampoco la estás logrando. O sea, que la mala comunicación realmente el impacto que tiene es esto, es que no convences a ujú, nadie. Y a veces hay entornos donde el convencimiento es muy necesario, estamos hablando de maestros, ¿no? efectivamente. Pues, Sí, sí. En cualquier pues esta es nivel. Es que la... afecta a cualquier plano, a cualquier nivel de la vida. Exacto, sí, 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 sí. Y de hecho, bueno, lo decimos muchísimas veces, ¿no? En entornos tan competitivos como los actuales, a veces lo que te diferencia es la comunicación. Por supuesto. Porque productos y servicios buenos hay para aburrir, ¿no? Realmente está el arte de saber que el mío destaque, o sea, de hacer que el mío destaque entre todos ellos. El error muy común de muchos emprendedores, volvemos al asunto, ¿no? Es creer que porque tengan un producto, una solución innovadora, la gente ya lo va a comprar. Y la pregunta es, ¿y por qué lo van a comprar si no lo descubren? Y más todavía, ¿eh? Todavía voy más allá. El problema es que a la hora de tomar decisiones tenemos nuestro cerebro acostumbrado a una serie de hábitos y de modo automático repetimos compra. Entonces, es muy difícil generar cambios. ¿Por qué? Porque la gente tiende a la rutina. Entonces, tu Ujú, comunicación tiene que ser muy poderosa y muy atractiva para que ese cliente que por defecto lleva a su proveedor habitual, de repente cambie y vaya al tuyo. Entonces, una vez que vino para ti, probablemente ya lo retengas, ¿no? Pero la capacidad comunicativa de cambiar hábitos, sí, no la tiene todo el mundo y es imprescindible cuando tú lanzas algo, porque por tendencia natural la gente va a comprar lo que ya tenía. De hecho, nosotros cuando nos dedicamos a las ventas decimos que es mucho más fácil que un cliente que ya te compre más, que traer un cliente nuevo. O sea, es mucho más difícil cambiar el hábito de la gente para llevarlo a tu ámbito, que el que ya lo tiene cambiado le metas más productos. Y claro. esa capacidad de producir ese cambio es básicamente la comunicación. Entonces, hoy en día en entornos tan competitivos, la comunicación lo es prácticamente todo, incluso más a veces que un buen producto. Y en un entorno digital, más aún, en el que los impactos y las distracciones y los mensajes llegan a borbotones constantemente, la comunicación es determinante. Porque sin una Sí, de buena hecho, comunicación, ante todos los impactos que recibimos, ni siquiera lo van a recordar. A lo mejor en un sí, primer momento les llama la atención, pero no les va a dejar huella. Y sin eso ya desapareces y ya, adiós. sí. De hecho, fíjate, yo diría que un producto o un servicio mediocre, pero bien comunicado, puede Ujú, tener éxito. Y lo sí, contrario, un producto excelente, mal comunicado, no va a ningún sitio. Entonces, efectivamente. ahí la clave básicamente es la calidad comunicativa. Y eso tú lo habrás visto, yo lo he visto, de, de eso, de tener buenos productos, servicios, algo muy bueno, que realmente va a aportar un valor bueno y por una falta de comunicación, que eso no vaya, que no funcione. Y al cambiar la comunicación, evidentemente, pues eso, esa tendencia cambia. Yo lo veo en mi día a día, Nuria. O sea, entras en proyectos donde de repente analizas el producto que quieren vender y de repente dices, wow, joder, pero lo tuyo hace esto. Sí, 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 nosotros hacemos esto. ¿Y dónde lo estás comunicando tú? Y ves que su comunicación es la típica, la de toda la vida, no destaca nada. Y tú tienes una propuesta de valor, pero no sé si es que no fuiste capaz de reconocerla. Lo que está claro es que no la estás transmitiendo. Entonces, si no la estás transmitiendo, estás muerto. Aquí salen muchos más Hombre, ya te temas digo. y salen muchos más capítulos. Claro, fíjate que al final estuvimos desgranando por encima distintas piezas, ¿no? Que hacen que el habla se convierta en comunicación y básicamente no nos dio tiempo nada más que a tocarlas por encima, ¿no? Pero cada una de ellas, buah, merecería o tiene cabida para un capítulo completo de Sí. esto, ¿no? Ya hemos traído la foto general del habla y la comunicación.
Ahora ya vamos Claro, cogiendo elementos en capítulos independientes y vamos ahí a profundizar. claro, claro. Y yo creo que la conclusión que se tiene que llevar la gente es precisamente esto, ¿no? Que tenemos grandes oportunidades en el ámbito de la comunicación. Yo creo en líneas generales que es tan mediocre lo que estamos haciendo, pues por la razón que sea, y a veces simplemente porque no nos educaron para esto, no he hecho la culpa a la gente es víctima de lo que le sucedió, ¿no? Y como consecuencia de esta, yo creo que en líneas generales la gente es tan mediocre que todos aquellos que se apliquen un poco a descubrir cómo mejorar esta parte concreta cobran grandes ventajas competitivas frente a todos los demás, en todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito de la búsqueda de empleo, de la venta de un producto o un servicio, en lo que sea, ¿no? Entonces, vivimos en un entorno comunicativo saturado de ruido. Se tiende mucho también a replicar patrones. Si una cosa funciona, ya rápidamente la repito hasta que ya luego pasa desapercibida, ¿no? Y vuelvo a decir que estamos en un entorno tan mediocre a nivel comunicativo que a poco que una persona descubra el potencial que tiene aprender a comunicar, bueno, cobra ventajas competitivas de modo claro y rotundo. Sí, Sí. estoy completamente de acuerdo. Hay mucho, Ujú. mucho espacio para mejorar y para poder aprovechar el potencial que da la comunicación. Así que no está todo dicho de la comunicación ya. Lo que ocurre, yo creo, que ya para ir cerrando, creo, así lanzo la idea, que igual estoy equivocada, que hace años, antes de la llegada masiva, la entrada masiva al mundo digital, la aparición, la comunicación estaba como más cerrada a determinados grupos o personas. Era más difícil que todo el mundo accediera a la posibilidad de comunicar, por ejemplo, en el entorno de los negocios. Pues contratabas anuncios en la prensa, en la radio, en la televisión. Ahora con Internet es como que se ha democratizado muchísimo, todos estamos ahí y cada uno podemos vender lo que tenemos sin necesidad de pasar por un anuncio en televisión y demás y llegar a grandes audiencias. El hecho de tener la oportunidad de hacerlo y que lo podamos hacer no significa que lo vayas a hacer bien. Entonces hay que Correcto. trabajar el cómo, que es donde está la Sí, gran carencia y por eso en Internet hay tanto ruido y es fácil destacar en el momento en el que aprendes a comunicar. correcto. Digamos que en el pasado todo tu potencial comunicativo estaba muy ligado a los recursos económicos. Si Uh tú -huh. tenías dinero, podías invertir en campañas de radio, de prensa, de televisión y podías hacerte visible, ¿no? Entonces, en aquel entonces eh, teníamos dificultades para competir si tú no contabas con grandes recursos. Afortunadamente, como dices, llegaron un montón de herramientas, yo creo que ya demasiadas, ¿no? Que democratizaron esto y hoy la capacidad está en el talento, en la creatividad, ¿no? Está en tu habilidad para ser capaz de manejar esas herramientas comunicativas de modo diferencial, como lo está haciendo la gente. Entonces, eso es tremendamente poderoso porque ahora mismo sí que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Depende de nuestro talento, nuestra creatividad, que son cosas en las que podemos avanzar. Antiguamente, no, antiguamente estaba condicionado, como bien dices, al dinero. El que tenía dinero compraba su aparición en medios y tenía visibilidad, y el que no tenía dinero estaba fastidiado. Entonces, que Así, lo tomen como algo positivo, está en claro. nuestras manos y depende de nuestro talento y de nuestra capacidad para gestionar estos medios, que los medios están ahí a disposición de todo el mundo. Y los que lo hacen bien, efectivamente, generan marca personal, se posicionan en el lugar adecuado delante de la persona adecuada, ¿no? Entonces, los que lo hacen bien le sacan provecho y los que no, pues están incluidos en el medio de todo el ruido que hay muchísimo ruido mediático. Hay un mensaje Ujú. esperanzador detrás de todo esto. O sea, Yo no siempre es lo veo así, desesperanzador. porque, mira, yo siempre lo veo así, Nuria, y llevo muchos años formando a directivos en esta transición, ¿no? De aquella época de atrás que le llamamos la época industrial a esta nueva era que le llamamos la era del conocimiento. Y yo soy de los que le digo que es cuando todo es conocido, todos competimos con las mismas armas. Imagínate, si yo tengo que salir al mercado y puedo estudiarme en un libro la mejor manera de hacer, que es lo que tú vas a la universidad y aprendes, ¿vale? Todos tenemos el mismo conocimiento y al final la diferencia viene por los matices personales que tú puedas tener en la aplicación de ese conocimiento, pero todos jugamos con las mismas armas. Conocimiento está ahí a disposición de cualquiera. De repente todo este escenario se voltea, entramos en un entorno totalmente diferente. Los primeros que cobran, que se aplican a aprender las nuevas reglas de juego, cobran ventaja competitiva frente a todos los demás. Entonces, ¿es verdad que estos entornos inciertos nos retan y no nos gustan? Sí, porque son inciertos,
pero te dan un montón de oportunidades. ¿Por qué? Ujú. Porque hay cosas por hacer que los demás, ya sea por perencia o por lo que tú quieras, por pereza o por lo que sea, no lo están haciendo y tú tienes la oportunidad de aprovecharlo. Por eso yo siempre saco esta lectura, ¿no? Que es el mundo es muy complejo, es verdad, pero la partida la ganan los primeros que se aplican a aprender a conocerlo. Yo veo oportunidades, en prácticamente todos los sitios. No sé si es por mi naturaleza optimista o porque realmente la vida me está demostrando que sí las hay, pero yo todo esto lo veo muy positivo. Yo también. Yo hago la misma lectura que tú Ujú. y ahí está, la oportunidad para aprovecharla. Muy bien. Oye, pues ya exprimimos bastante. Fíjate que era simplemente una pregunta, habla o comunicación, ¿no? Y le hemos dado, lo hemos exprimido, le hemos sacado jugo por lo menos para 1 hora y pico. No sé cuánto tiempo llevamos aquí, pero bueno. No sé cuánto llevamos, pero un ratito llevamos. Y bueno, han salido muchos Ujú. temas que ya trataremos en próximos episodios. Nos vemos la semana que viene, Juanjo. Sí, cuando quieras nos sentamos otra vez y volvemos otra vez a conversar de lo primero que se nos ocurra, porque esto no tiene más intención que eso, que es compartir puntos de vista entre gente que nos dedicamos al mundo de la comunicación y con la única vocación e intención que a la gente le haga clic en la cabeza y le sirva de algo. Si lo conseguimos, pues para mí ya está logrado el objetivo, ¿no? Y Y la vamos a ver semana que viene, qué reflexiones saca quien nos esté viendo u oyendo y las reflexiones al respecto, sus habilidades, competencias comunicativas, si las tienen, si no las tienen, cómo se ven, qué perciben, pues que lo dejen en los comentarios, que estaremos pendientes de ellos. sí, y además muy interesante porque de las reflexiones que hagan ellos seguro que salen temáticas para nuevos posts. O sea, lo que veamos que a la gente le preocupe, lo traeremos para aquí, lo trataremos, que se animen a escribir, que de ahí va a salir la semilla para seguir construyendo este podcast. Eso es, eso es. Pues Juanjo, que tengas muy buen día, que nos vemos en el próximo episodio de En pocas palabras. Igualmente, Noria, pues nada, esperando que llegue ese momento. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Chao. Chao.